¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Los periodistas estamos acostumbrados a que se nos escuche, se nos vea y se nos lee. Pero también estamos acostumbrados a que se nos espíe, se nos siga, se nos fotografíe, se nos grabe, se nos escuche telefónicamente por parte de la inteligencia extranjera y de la contrainteligencia nacional que dependen de la Secretaría de Inteligencia de la CIDE. Esto es muy común en la mayoría de los países de la Tierra. El periodista tiene información que interesa, que es sensible, y entonces los periodistas a su vez son espiados por los propios espías de cada uno de los estados. Bien, la Argentina no es una excepción y tenemos sí que marcar la diferencia entre periodistas que trabajan para la Secretaría de Inteligencia, para la CIDE, y miembros de la CIDE que trabajan de periodista. Repito, hay periodistas que trabajan para la CIDE que van mensualmente a retirar un sobre y están los que son espías de profesión y hacen el trabajo de periodista. Con eso se hace una conjunción de una sociedad que está detrás de la información y detrás de los periodistas, que somos las personas que manejamos la información. La información está vinculada esencialmente a la trascendencia del hecho y la mayoría de la inteligencia se hace sobre la información publicada. Ahora, últimamente, con la información televisada, la información oral, todo es tamizado y escuchado por los expertos de las secretarías de inteligencia de cada uno de los países. En nuestro medio, la CIDE cumple la función de hacer un trabajo de contrainteligencia, pero de hace muchos años se echó a perder cuando hizo inteligencia local, es decir, espiar a los propios argentinos. Es un vicio que no se lo pueden sacar, que vienen de la época de las dictaduras, que siguió durante la democracia y que eso lamentablemente va a seguir eternamente. Bueno, la Escuela Nacional de Inteligencia es donde se preparan a los agentes que van a hacer después un servicio que sería un servicio patriótico, pero descubren que terminan espiando a sus propios compatriotas. Pero ya es tarde porque ya hicieron el juramento de guardar secreto eterno. Esta escuela, la que prepara a los espías, estará a cargo del Tata Joffre, que ya estuvo como provisoriamente unos meses, casi medio año, a cargo de la Secretaría de Inteligencia en la época de Carlos Saúl Menem. El Tata Joffre en aquella época trabajaba para Ámbito Financiero y Ramos, el dueño de Ámbito Financiero, lo había puesto para que lo siguiera a sol y a sombra al riojano y que fuera el cronista de todo lo que estaba pasando. En esa relación terminó siendo finalmente el titular de la Secretaría de Inteligencia. Ahora fue convocado, pero para la escuela de los espías, es decir, a donde se preparan a los que se van a dedicar al trabajo profesional de inteligencia. Lo interesante del caso es que estamos hablando de una reformulación de la Secretaría de Inteligencia donde empezó a echar mano la hermana del presidente, la otra ahora vendedora de tortas por internet, ahora secretaria general de la presidencia, una de las consejeras centrales, como la llama Milei, la jefe, como ha dicho públicamente, que su hermana manda sobre las decisiones de él mismo. Y entonces aparece ahora, junto con Caputo, responsables del armado de la nueva secretaría. Sí, allí están metidos en la inteligencia del Estado para ver de qué se trata y hacer que la ex AFI vuelva a ser la CIDE. Sergio Neifert es el nuevo responsable de la seguridad en la Argentina y que no tiene ninguna experiencia como representante de la inteligencia.
Sin embargo, no es la primera vez que se coloca a una persona sin experiencia y después los espías profesionales son los que terminan manejando a la Secretaría. Allegados a Estiuso dicen que fue quien apadrinó durante mucho tiempo a una cantidad de espías que ya no están más en la Secretaría, que fueron dados de baja lentamente, y que todos aquellos que pertenecían a otro tipo de espionaje dejaron de prestar servicios en la Secretaría. Bueno, algunos habrán quedado, pero la mayoría de esta información ha sido chequeada que es así. La CIA, pero la CIA de Argentina, el Servicio de Inteligencia Argentino, tiene en este momento a Karina Milei y a Santiago Caputo como responsables de dar órdenes, cuando en realidad siempre las órdenes las tiene que dar el presidente, que es de donde depende la Secretaría de Inteligencia. Pero la hermana y el Caputo mencionado son los que están manejando el nuevo tiempo de la Secretaría, y allí entonces aparece Alejandro Walter Colombo, que va a tener responsabilidad como secretario de la Casa. Colombo fue funcionario de la inteligencia, cuando era AFI todavía, de la gestión de Gustavo Arribas, aquel que puso Mauricio Macri, que compraban jugadores de fútbol a media, ¿se acuerdan? Está el caso más conocido de todos, del Apache, que nunca rindieron a Boca los millones que desaparecieron. Bueno, en el gobierno de Macri se ocupaba el nuevo titular de la Secretaría de Inteligencia de investigaciones no muy trascendentes ni muy importantes, pero trabajaba ya en la Secretaría en la época de Gustavo Arribas. Ahora, en este relanzamiento de los espías del gobierno de Milei, el propio jefe Sergio Neifert, que tuvo vinculaciones con la política de la provincia de Buenos Aires, fue mano derecha del exintendente Jesús Cariglino en Malvinas Argentinas, y era además hasta hace un mes uno de los miembros del directorio de Aquamar. La idea era ocupar cualquier cargo en el gobierno de Milei, y bueno, el hecho es que la autoridad de la cuenca de La Matanza y Riachuelo estaba administrada por el que ahora va a manejar a los espías sin ninguna experiencia en el país. El contacto de Neifert con el gobierno es Santiago Caputo, que ya venía de la época de Karina Milei manejando la parte de la Secretaría, y Caputo conoce a Neifert porque se lo presentó Jesús Cariglino cuando ambos, amigos en Malvinas Argentina, tenían vinculaciones con Claudio Caputo, el padre de el funcionario Santiago Caputo, y a partir de allí entonces aparece ahora colocado en la Secretaría de los Espías. Es decir, que Cariglino tiene llegada directa a los responsables de la inteligencia en el país, por lo menos en este momento, en uno de ellos. Otro hombre clave de la inteligencia, aunque no fue mencionado por ahora, va a ser José Luis Vila, que tiene el cargo de secretario estratégico nacional. Vila siempre respondió al Coti no siglia, es decir, que el Coti no se pierde pisada y siempre mete a alguno en los espías, porque él trabaja con la información y aventaja a otros políticos en las trenzas que arma, porque tiene justamente gente metida en la inteligencia. Bueno, además de esto, tuvo vínculos con el ex jefe del ejército y de la inteligencia militar, Sersa Milani. Según fuentes de la inteligencia, Vila mantendrá vínculos con la CIDE, y veremos de qué forma se termina de organizar esta partida de los nuevos espías en la reorganización que hizo el gobierno del Cachivache. Así que estamos ante un tiempo nuevo, y aparece aquí un comisario
general retirado, muy conocido, Alejandro Pablo Secati, que fue el jefe de la custodia presidencial de Mauricio Macri, también adentro de la bolsa de la inteligencia de la Secretaría de Estado. Pero uno de los detalles que hay, se escaparon, es que Secati en los años 90 fue custodio del ministro del Interior de Carlos Corach y es gobernador bonaerense Daniel Scioli, y fue testigo presencial de cuando Corach compraba la voluntad de los periodistas ensobrados, diría Miguel, que iban a pasar a retirar las gentilezas del entonces ministro del Interior. El gobierno de Milei anunció la reforma del Servicio Nacional de Inteligencia y el otro organismo que está dentro de la CIDE, que es la Agencia Federal que maneja la parte cibernética, va a estar a cargos de Ariel Weizenbein, quien no se le conoce relaciones en la inteligencia, pero sí vinculaciones con algunos grupos que hacen negocios con el Estado de Israel. En las últimas horas, Colombo recibió información de los servicios privados de inteligencia sobre la posibilidad de grupos iraníes en Brasil y no prestó mucha atención a esto, diciendo de que no tenía mayor asidero la información que le estaban suministrando. Bueno, ese va a ser el responsable de la contrainteligencia en la Argentina. Saben que cuando llegan estas versiones, todo hay que investigar en la contrainteligencia, para eso estamos. Otro funcionario de la ex-CIDE que dan vuelta por allí, están expectantes, esperando la última recomendación, el último respaldo para poder ocuparse, y muchos de ellos están buscando hablar con Jesús Cariglino para ver si los vincula y los asegura en el puesto de los espías. Esto es lo que está pasando en este tiempo en la nueva Secretaría, y entonces ahora la nueva CIDE va a depender de Sergio Neifeld como el máximo responsable, y dependerá directamente de la Presidencia de la República, como corresponde a el 5 y al 8, que son los jefes del espionaje en la Argentina, y que es depender del Presidente de la República. Así que estaremos atentos a ver cómo se desarrolla el nuevo tiempo de los espías. En inteligencia exterior están hablando de que va a aparecer alguna persona que Colombo conoce de antes, así que habrá que esperar que se terminen de completar los funcionarios de los espías argentinos para saber de qué se trata todo este nuevo tiempo. Colombo deberá reconstruir la confianza operativa, y hay dos cosas que siempre le exigen a los espías argentinos cuando llegan a ese lugar: no perder vínculos con la CIA ni con la Mossad, la inteligencia israelí. Así que atención cómo se desarrolla esta relación. También se informó que la CIDE va a tener una división de asuntos internos que van a investigar a los propios espías de la Secretaría para saber cuáles fueron los informantes o qué posición estuvieron haciendo cuando se recibían determinadas denuncias, y sobre todo quieren saber qué pasó en la Secretaría durante las informaciones que llegaban del exterior sobre los movimientos de la situación israelí, que parece estar develando la preocupación del presidente argentino. Le preocupa más lo que pasa con Israel y la vinculación y las relaciones, y quiere que los espías le tengan bien informado con eso, sobre todo en el aniversario del atentado, antes que la preocupación de saber qué pasa en Jujuy, en Salta, en Tucumán, en cualquier provincia argentina. No es nuevo, porque todos los viajes los ha hecho al exterior, y 2 viajes solamente a la provincia argentina, de un presidente del cual ahora todos los días va a recibir el informe de la Secretaría de Inteligencia, y veremos entonces qué retoques y quiénes aparecen allí. Se están postulando varios comisarios, excomisarios de la Policía Federal, algunos de ellos, otros que vienen de la época de Stusso, que están tocando timbres, y veremos cómo termina conformándose el grupo de los espías en esta recomposición del espionaje
interno de Milei, porque, digamos, la Secretaría tiene como misión central la contrainteligencia, es decir, espiar a los que nos vienen a espiar, pero terminan espiando a los propios argentinos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos. Estamos en la provincia de Misiones, haciendo Con Fundamento Criollo en Radio Lateral, en la Casa Patria Misiones, y es una alegría, Alejandro, volver a comunicarnos. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar, y estaba leyendo brevemente un dato que me parece muy interesante. En 1953, por mediación de un amigo de su papá, John William Cook, su papá tuvo una entrevista con Perón, a quien le propuso la creación de una Secretaría de Asuntos Latinoamericanos para impulsar la integración económica de nuestros países, acercándole otros proyectos que a su juicio eran importantes. Esa perlita no la tenía, me la pasó anoche una compañera, Laura Roldán, me pareció muy interesante. Y sí, mi padre siempre estuvo tratando de impulsar todo ese tipo de cuestiones que sirvieran para integrarnos. Estuve escuchando en estos días, Alejandro, algunas de sus intervenciones que han sido muy prolíficas, producto del temor que todos tenemos, a qué dirección está tomando la deuda externa argentina. ¿Y qué significa? Porque ignorantes, creo que todos somos ignorantes en muchísimas materias, pero coincidentemente y mayoritariamente, por lo menos los argentinos, en deuda externa. Me parece que somos en gran medida ignorantes. ¿En qué situación está esta deuda? ¿Qué significa la aparición de Javier Milei, ya habiendo transitado 7 meses en la deuda externa histórica argentina? ¿Qué está haciendo Javier Milei? ¿Y qué nos quisieras contar, Alejandro, sobre las preocupaciones que debiéramos tener, si bien nos importa el plato de comida, cuestiones urgentes? Hay otras que no podemos olvidar, incluso siendo trabajadores y que no tengamos tanto que ver con la investigación, nos debemos esto como ciudadanos, saber qué está pasando con la deuda. Sí, evidentemente lo que está haciendo el gobierno, mejor dicho el presidente, es tratar de favorecer primeramente el interés privado, segundo, ver cómo desnaturaliza, destruye al Estado, lo ha dicho con toda claridad, que él es un topo que está desde adentro tratando de destruir al Estado, que es un organismo criminal, y eso determina este conjunto de leyes que de alguna manera se han aprobado para darle al presidente facultades para hacer lo que se le dé la gana sin ningún tipo de restricción legislativa. En lo que hace a los índices que conocemos, ha caído el trabajo registrado. El Banco Central ha informado hace una semana y media que se han bajado 330.000 cuentas sueldos, lo que significa que el trabajo se está derrumbando. Los ingresos de los argentinos, indudablemente, después de las devaluaciones que ha habido también, la producción se ha estancado, las pymes están sufriendo consecuencias enormes. Y además, una idea muy creativa del presidente y de su ministro de Economía, a quien el propio presidente en su momento criticó, porque Milei dijo en el 2019-2020 que Caputo se había fumado el primer ingreso de fondos del Fondo Monetario en el 2018, y bueno, ahora lo designó ministro. Ahora, el problema es que quieren desendeudar al Banco Central, porque el Banco Central tiene una deuda cuasi fiscal enorme. Entonces, no es que están terminando con la deuda, sino que la están trasladando del Banco Central a la Administración Central, o sea, al Tesoro. Por eso, el Tesoro, en este momento, está mostrando que la deuda que tiene está cada vez más creciendo. Y le voy a dar un ejemplo. En el mes de enero, la deuda creció 10.662 millones de dólares. En febrero, 5.200 millones más. En marzo, 11.000. En abril, 16.000. Y ahora en mayo, tengo que fijarme la última cifra, a ver si tenemos la de junio. En mayo creció 21.606 millones. En total, 64.000 millones de dólares en 5 meses. Lo que ha llevado la deuda a 430.000 millones, una cifra absolutamente impagable que la Argentina no tiene la menor posibilidad de afrontar. Entonces,
a través de nuevas refinanciaciones que se puedan hacer. En el año que viene hay que pagar 15.000 millones de dólares. ¿De dónde van a sacar la plata? Si Milei dice que no hay plata. Claro, no hay plata para los trabajadores, no hay plata para la gente llena de carencias, no hay plata para organismos importantes del Estado, pero sí hay plata para pagar la deuda, porque además esto es histórico, siempre la ha habido. Es decir, los gobiernos han tenido en los presupuestos que conocemos desde el advenimiento de la democracia, siempre han tenido como prioridad pagar la deuda. Y Milei es lo que va a hacer, y seguramente nos va a volver a endeudar, porque en este momento hay especulaciones de que se están haciendo gestiones para que el Fondo Monetario nos dé plata fresca, aunque el Fondo Monetario en este momento parece que le ha bajado un poco el pulgar a Milei, porque Milei se atrevió a criticar nada menos que a uno de los hombres más importantes del fondo, que es el director del Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, diciéndole que es comunista, que es del Foro de San Pablo. Es decir, el presidente no mide los calificativos que usa, ¿no? Para él todos los que no sean libertarios o anarcocapitalistas son todos comunistas, socialistas, y engloba en esos rótulos a todo lo que no coincida con él. Entonces, claro, es muy difícil que un país funcione con estos criterios, ¿no? Un país donde se nombran funcionarios y a la semana y media se los echan, donde no se admite el menor disenso. Lo que pasó ayer con este señor Garro, que se atrevió a decir que había que pedir disculpas por los cantos, en algún caso homofóbicos y por otro lado racistas de la selección argentina, y por supuesto Milei agarró y lo echó inmediatamente, y acabo de ver un tuit de la presidencia diciendo que, es decir, no se va a permitir que nadie cuestione a la selección argentina. Es decir, esto tiene que ver un poco con el exitismo argentino, ¿no? Somos ganadores, entonces nos podemos permitir cualquier cosa, lo que es absolutamente inaceptable. O sea, que la selección haya ganado como ganó limpiamente es una cosa. Ahora, que eso les dé derecho a decir cualquier cosa que se les ocurra sobre otros, es absolutamente inaceptable. Pero bueno, Milei cultiva eso, el insulto, la descalificación, y una política económica que en este momento lo único que ha mostrado es que bajó la inflación. Y si bien la inflación es un gran problema, acá hay otros problemas extremadamente graves como son el empleo, la pobreza que ha crecido enormemente desde que él es presidente, el gasto público lo está acotando, y claro, esto también ¿qué determina? Que la recesión es enorme. Al haber recesión, y esto no lo digo yo, lo dicen economistas expertos en el tema, uno de ellos, Alfonso Prat-Gay, que precisamente es casi del palo de la ortodoxia económica, donde dijo una cosa que es clarita, señores, si la gente no compra, si en los supermercados, en los comercios, es decir, cada vez hay menos compra, el Estado recauda menos. El Estado, al recaudar menos, va a tener que tener déficit. ¿Cómo va a enfrentar el déficit? Recortando en un montón de otros lados. Es una verdadera encerrona que el gobierno no sabe en este momento cómo va a salir y está tirando estas cosas de estos discursos, estas expresiones de que va a secar la plaza de dinero, y vamos a ver qué resulta. Porque a mí lo que me llama la atención es que las críticas no solo son de sectores progresistas, las críticas son de economistas que responden a la más clara ortodoxia económica, que han apoyado todos los planes de ajuste, que han apoyado todos los condicionamientos del fondo. Así que yo creo que el panorama es extremadamente preocupante. Una de las cuestiones que se discute mucho era, o al menos Javier Milei y su equipo económico, la emisión monetaria, ¿no? Ese es como que era el gran cáncer de la Argentina, la emisión monetaria. Y por otro lado, desde el peronismo le decían, mirá, el problema está en la economía bimonetaria, y está también en la falta de dólares que tiene el país. ¿Cómo entender eso mejor, Alejandro? ¿Cómo nos podés explicar mejor aquella raíz que es la que nos tiene complicados, y en qué encerrona está Javier Milei en este momento? Pero Javier Milei es un gran mentiroso, porque dijo un montón de cosas que iba a hacer y no las hizo. Iba a liquidar el Banco Central, no lo pudo, iba a dolarizar, no pudo, y una de las cosas es que se iba a cortar la mano antes de aumentar los impuestos, los ha aumentado,
Y también habló del cáncer de la emisión. Pero claro, cuando acá el problema de no solo de Milei, sino de cualquier jefe de Estado en la Argentina y en cualquier otra parte, es que el discurso se contrapone con la realidad y con los datos irrefutables. Entonces, Milei habló de cortar definitivamente la emisión monetaria, apenas asumió, y cuando asumió, a diciembre, al 7 de diciembre del año pasado, la base monetaria eran 10 billones de pesos. Hasta hace una semana y media la base monetaria era de 24 billones de pesos. Es decir que ese no aumentar determinó que la base creciera 14 billones en 5 meses. Ahora quieren cortarla definitivamente, van a trasladar los pasivos, como decía recién, al Tesoro Nacional. Ahora, el problema que tiene Milei es, primero, que no tenemos dólares, y ahora, a través de unos pagos que se han hecho, empezó a bajar las reservas que de alguna manera se habían acumulado. ¿Cómo va a ser para pagar? Porque no solo necesitan dólares para pagar ahora los Bopreal, para pagar los bonos que se han emitido, no solo para eso, sino pagar a los acreedores privados a través de los arreglos que hizo Martín Guzmán en el 2020. Es decir, ¿cómo van a afrontar eso? Es un enigma porque no lo dicen. Y en la famosa conferencia de prensa que dio Caputo y Bausili el 28 de junio, es decir, no dijeron nada. Dijeron, vamos a seguir con lo mismo, vamos a seguir con el mismo sistema de evaluación, esa tablita que han implementado. Entonces, el problema es que el argentino se maneja en pesos para comprar las cosas de cotidianas, pero en dólares para cualquier transacción importante, para comprar una propiedad, para comprar un auto. Ahora, ¿cómo lo va a solucionar Milei? Nadie lo sabe, porque todo es una incógnita. Y esta falta de dólares a la que usted hace referencia con toda claridad, en este momento significa, como le decía, una encerrona. ¿Por qué? A la Argentina en este momento no le presta a nadie. El riesgo país ayer cerró en 1.606. Entonces, si no nos prestan para endeudarnos de nuevo, porque es otro problema, nos prestan y la deuda vuelve a crecer. Si no nos prestan, si no tenemos dólares, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Nadie lo sabe. Es realmente una incógnita. Como yo no hago futurología, es decir, no sé lo que va a pasar, pero no creo que esto nos lleve a que la economía argentina despegue, porque los índices hasta ahora son todos a la baja. Si alguna vez te encuentras con estos huevos... Alejandro, sí. Vos sabés que te pido piedad con nuestro desconocimiento en el área económica y sobre todo en esta pregunta que te voy a formular, porque uno supone que el mal llamado campo, ¿sí? Está con Javier Milei, o estuvo con Mauricio Macri, etcétera, que gustan de gobiernos de estas características. Sin embargo, también podría ser una fuente de generación de dólares que liquiden, ¿no?, la producción. Sin embargo, no lo están haciendo y le reclaman a Milei devaluación. ¿Qué está pasando ahí? Mira, el campo apoya si lo que apoya favorece sus intereses, sea Macri, Milei o quien esté. Si no favorecen sus intereses, no van a apoyar. Por eso no están liquidando la soja, por eso Caputo está desesperado para que el campo liquide. Ahora, ¿cómo va a liquidar el campo con un dólar a 900 pesos cuando saben que necesariamente esto va a seguir siendo insostenible? Entonces están reteniendo la liquidación de lo que necesitan para ganar. Ahora, la sociedad rural, que es supuestamente la institución madre del campo, la que defiende los intereses de los grandes terratenientes, apoya a Milei a través de su presidente, que dijo que apoyan la política del gobierno. La Asociación Empresaria Argentina también. Ahora, ¿cómo se traduce eso en las realidades económicas? Asindar ha bajado su producción. Es decir, Techint está suspendiendo un montón de actividades que tenía presupuestadas. Entonces, los que manejan los intereses económicos, más allá de su adhesión o no a cualquier gobierno, primero hacen las cuentas y dicen,
¿qué hacemos o qué dejamos de hacer? Es decir, no es que se van a encolunar a Milei porque las ideas de Milei les resulten fantásticas. Se van a encolunar a través de Milei si lo que Milei hace los favorece. Y si no los favorece, por ahí se mandarán alguna declaración, pero en realidad no va a hacer absolutamente nada. Yo en este momento estoy viendo que Caputo está desesperado porque liquiden y no liquidan, porque necesita dólares y no aparecen, porque fue a hablar con el Fondo Monetario y el fondo le tiró 800 millones de dólares y eso es menos que nada, porque la deuda con el fondo es de 45.000 millones. Es decir, desde el punto de vista de la realidad, esto no tiene nada que ver con los discursos que leemos todos los días, aún los propios que apoyan al presidente, porque lo apoyan desde el bla bla bla, pero no desde la realidad económica, porque si lo apoyaran desde la realidad económica, no es posible que después del discurso de la charla del ministro de Economía y del presidente del Banco Central, se disparó el riesgo país, se disparó el dólar, inclusive este señor Galperín, que opera desde el Uruguay, porque parece que le cuesta estar en la Argentina, cuando hablaron los funcionarios, dijo, bueno, cayó el riesgo país, cayó el dólar, cayó esto, no sé qué dirá ahora, ¿no? Que todo eso se ha revertido, porque los que andan en estas operaciones no les interesan los discursos, les interesan lo que puedan obtener a través de decisiones que ellos van a verse favorecidas. He tomado nota, Alejandro, ayer me quedé hasta tarde escuchando una nota muy interesante que dabas a compañeros del Movimiento de Liberación Nacional en Lumpen TV, y estaba tomando nota porque me parecía muy interesante lo que estabas marcando, y hoy cuando iniciamos esta charla ya tiraste algunos datos de la deuda que nos acaba de meter Javier Milei, pero arrancaste con un desarrollo muy interesante y me tomé el tiempito de agendarlo, y nos decías, contabas en este material, cuando se fue la dictadura, la deuda era de 45.000 millones de dólares. La Argentina pagó durante 40 años más de 400.000 millones de dólares, y en este momento la deuda pública de la Argentina es de 430.000 millones de dólares, habiendo aumentado la gestión de Milei en los últimos 5 meses 64.000 millones de dólares, y ahí hacías esa discriminación, ¿no? Mes por mes. En enero 10.662 millones, en febrero 6.250, en marzo 11.000 millones, en abril 16.000 millones, y ahora en mayo, siendo la última cifra publicada, sumó otros 21.606 millones de dólares. Esto es lo que nos mencionabas recién, y nos cuesta entender hasta dónde nos está haciendo trepar Javier Milei, qué gravedad tiene esta aceleración de la deuda. Bueno, yo no sé si ustedes notarán que aquí se habla del déficit fiscal, se habla de ese superávit financiero que obtuvo el gobierno en 5 meses, un superávit financiero que después de pagar los intereses de la deuda quedó en 1.250 millones, que respecto al endeudamiento es nada. Ahora bien, de la deuda nadie habla. De la deuda, el crecimiento de la deuda, no sale nada en los diarios, el presidente no dice una palabra, el ministro de Economía tampoco, como si este aumento de la deuda por la indexación de la deuda en pesos y por el crecimiento enorme que tienen y la transferencia de títulos al Tesoro Nacional. Es decir, nadie habla una palabra, como si la deuda no significara ningún problema. Y no significara ningún problema cuando no tenemos dólares, y como decía, en 2025 va a haber que pagar alrededor de 15.000 millones, y de aquí al mes de diciembre alrededor de 6 o 7.000 millones de dólares más. ¿De dónde van a salir? Entonces, otra de las cosas, que es una de las dificultades para hablar del endeudamiento, es cuando yo planteo esto de los 45.000 millones de dólares de dictadura, es porque otro de los graves problemas que tiene la Argentina es que esa deuda, la mitad era deuda de empresas privadas, era transferida al Estado a través de unas operatorias del Banco Central en 1982. Ahora, esas empresas privadas en las que Milei apuesta el desarrollo argentino, no solo defraudaron al país en 1982, porque no le transfirieron deudas reales, sino deudas probadamente ficticias, como lo demostró una auditoría que se empezó a hacer en el Banco Central y que fue interrumpida a principios del año 85, y el ministro que la había ordenado, Bernardo Grispun, durante la gestión de Alfonsín se tuvo que ir. Esa deuda que en ese momento
de acuerdo a informes del Banco Central, en 1984 era de 23.000 millones de dólares, actualizada hoy son 156.080 millones. ¿Cómo es posible que empresarios que defraudaron al Estado durante años hoy en este momento contribuyan al desarrollo argentino? Y no es que estoy demonizando a los empresarios, porque hay empresarios que invierten, empresarios que trabajan, empresarios que dan empleo, pero los grandes que conocemos y que han participado de estas operatorias van a querer seguir ganando plata y la Argentina así seguirá hundiéndose en la decadencia. Sí, estoy escuchando atentamente. Y Alejandro, no le voy a esquivar al bulto, también hacías mención a la ley de Videla y Martínez de Hoz en esta interesantísima charla que, insisto, tenías con estos compañeros, entiendo que eran de Buenos Aires. La ley de Videla y Martínez de Hoz, de entidades financieras, ley de inversiones extranjeras y la Carta Orgánica del Banco Central fue una queja que vos esgrimías diciendo: esto ningún gobierno democrático luego de la dictadura se atrevió a derogar. Y no solo eso, sino que ratificaron en su validez a través de una ley nacional entre el 2013 y el 2014. ¿Cómo entender esto? Bueno, yo siempre planteo que ha sido muy fácil juzgar a los genocidas, ha sido muy fácil juzgar a Videla, a sus ministros, a los presidentes que siguieron, porque claro, si bien al principio, durante la gestión de Alfonsín, esto fue muy complicado, pero después el ejército carecía del poder y de la influencia que tuvo en otros momentos, por lo cual mandar a la cárcel a todos los que habían cometido asesinatos, desapariciones, no era algo demasiado complicado. Lo que sí era complicado era hacer lo mismo con los responsables de la arquitectura económica que sufrió el país desde 1976 hasta que se fueron en el 83. Ninguno de los responsables jamás pasó por la cárcel. Entonces, además de que jamás fueron enjuiciados, ninguno de los gobiernos democráticos desmontó esa estructura legal que habían creado, como vos decías recién, ley de inversiones extranjeras, ley de entidades financieras, la Carta Orgánica del Banco Central y un montón de otro conjunto de leyes que siguen estando hoy y que llevan la firma del dictador Videla y de su ministro Martínez de Hoz y en otros casos del ministro de Justicia, el doctor Durrié. Ahora, no solo no las derogaron, sino que cuando se hizo el digesto jurídico argentino, que es la recopilación de todas las leyes y decretos del Estado para tratar de eliminar los que no servían, los que no estaban operativos o los que convenía eliminar, en ese momento una comisión integrada por una enorme cantidad de juristas hizo un padrón, una depuración, y quedaron estos que acabo de comentar. Ahora, esto fue aprobado, ese digesto jurídico fue aprobado por ambas cámaras del Congreso entre el 2013 y el 2014, y después de la aprobación, el Estado, a través de una ley, promulgó la ley establecida por ambas cámaras, declarando la validez de tales normas. Ahora, ¿cómo es posible que se hayan validado esas normas? ¿Cómo es posible que los legisladores hayan entendido que toda esa estructura legal tenía que seguir vigente? Pero además esto fue empeorado durante la década del 90, porque en 1992 el presidente Menem consiguió que el Congreso delegara sus facultades respecto a los préstamos internacionales, y en la ley 2456, en su artículo 60, en la parte final, determinó que todo préstamo que podía obtener el gobierno de organismos multilaterales de los que formara parte, no podían ser discutidos en el Congreso, no necesitaban autorización legislativa, lo que llevó a Macri, por supuesto, a hacer el stand-by que hizo en el 2018. Eso tampoco fue modificado, y tan no fue modificado, sino que, como yo en uno de mis libros, Deuda o Soberanía, planteo, aquí para todos estos procesos no hay que darle solo la culpa al Poder Ejecutivo, que es el ejecutor. Es decir,
la gran complicidad en toda esta operatoria ha sido del Congreso Nacional, que nunca quiso auditar la deuda, que siempre autorizó todas las emisiones de deuda, que durante la gestión de Macri, donde Macri no tenía mayoría en ambas cámaras, le autorizó todas las emisiones de bonos que quiso. Entonces, ese Congreso también es responsable de todo esto. Y ahora yo escucho a veces a muchos legisladores que están ahora, que estaban antes y que estaban mucho antes, que se hacen los distraídos de lo que aprobaron en su momento, y ellos también son responsables de todos estos procesos que han llevado a la economía argentina al estado en que actualmente se encuentra, con una enorme carencia de divisas, con vencimientos que cada vez van a ser más inminentes, y con un presidente que es difícil analizarlo en cuanto a sus condiciones, porque más allá de 2 o 3 frasecitas que normalmente dice, más allá de sus insultos y de sus frases, hasta ahora no ha demostrado ser un verdadero jefe de Estado que viaja, hace viajes privados con fondos públicos, lleva en su comitiva a una enorme cantidad de personas que podrían ser absolutamente presidentes, como su hermana, que es secretaria general de la presidencia, pero no tiene por qué acompañar al presidente en todas las misiones que hace, como si necesitara la apoyatura de ella, porque él solo no puede afrontar la responsabilidad de su cargo. Es decir, es un combo extremadamente complicado y inédito, ¿no? Yo creo que nunca hemos vivido cosas semejantes, porque además a esto se suma algo que en una nota periodística Fontevecchia planteó en Perfil, que es la crueldad del gobierno. El gobierno no le interesan los pobres, al gobierno no le interesan las mujeres, ha disuelto el Ministerio de la Mujer, es decir, ha determinado que en la Corte Suprema, cuando había que tener cierta paridad de género, tampoco fuera una mujer, sino fueran 2 hombres, uno de ellos, los 2 extremadamente cuestionados, pero mucho más el doctor Lijo. Es decir, y por otro lado, no le interesa que la gente se muera de hambre, que se muera de frío en la calle, porque además lo ha explicitado públicamente, y bueno, y la gente se tendrá que morir, porque si no, tendría que hacer otra cosa. Entonces, claro, yo digo que es inédito, porque jamás un jefe de Estado se animó a hablar de esta manera y ejecutar políticas que están llevando a que la pobreza crezca enormemente, la marginalidad, y lo que estamos viendo, yo me imagino lo que es Misiones, ¿no? Pero en este momento en las calles de Buenos Aires, en lugares donde era impensable que se vieran situaciones de pobreza extrema, en este momento se ven. Y claro, muchos cuando hablan de Buenos Aires hablan de las zonas ricas, las zonas elegantes, que son las que visitan los turistas, pero no las zonas marginales. O sea, yo he estado en Posadas, he visto esa maravillosa costanera, he comido en un restaurante buenísimos por ahí, pero también me llevaron a El Dorado, me llevaron a Monte Carlo, donde estuve con los tareferos y vi la miseria. Entonces, claro, cuando se muestra una parte del argentino, se muestra la otra, y claro, uno puede confundirse enormemente. Absolutamente. Alejandro, bueno, enorme entrevista que nos has dado, que nos permite entender un poquitito más este escenario en el que estamos, y bueno, me quedo con una perlita más que te había escuchado y que también decidí tomar nota, es que en el mundo nadie te presta nada si no te sometes a sus jurisdicciones, es decir, a lo largo de la historia, cada vez que o entró un poquito de dinero o alguien hizo o nos metió o nos agrandó la deuda externa, siempre fue en función de someterse a jurisdicciones extranjeras. Es otro problemón eterno parecido a la deuda, pero judicial. Claro, pero además desde ya que eso empezó a funcionar claramente en el 76 y ningún gobierno lo cambió. Es decir, todo se sometió a la jurisdicción extranjera porque de alguna manera el criterio es: si no te sometes a mi jurisdicción, no te presto. Pero hay otro hecho también que ya no es algo que tiene que ver con conseguir préstamos de dinero. La Argentina ha firmado acuerdos con Chevron por Vaca Muerta, con Dow Chemical por el gas de Vaca Muerta, con China, y también se sometió a la jurisdicción extranjera y a la legislación de otros países cuando podría no haberlo hecho. Y a esto se suma que durante la gestión de Menem nos adherimos al Convenio de Washington de 1965, por la cual los países que tienen algún problema con un inversor, estos inversores, a través de un tratado bilateral,
pueden recurrir al tribunal del CIADI, que es un tribunal de arbitraje, donde las sentencias o los laudos son absolutamente inapelables. No es como un tribunal en Estados Unidos, donde uno de alguna manera puede apelar a la Cámara y después a la Corte Suprema. No, en este caso lo que resuelva ese tribunal, que de alguna manera está integrado por árbitros privados, es decir, decide, es absolutamente inapelable. En ese momento, durante la década del 90 se firmaron más de 50 tratados bilaterales. Hay uno de ellos que realmente asombra, ¿no? Porque es un tratado que se llama así, Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con Gran Bretaña, con el Reino Unido de Gran Bretaña, un país que ha ocupado las Islas Malvinas, que ha tratado de explorar la plataforma continental para tratar de obtener la mayor cantidad de recursos. Bueno, tiene un tratado bilateral que los protege. Y nadie ha denunciado eso, ni después que se fue Menem, ni ahora a nadie, y ahora mucho menos, por supuesto, porque claro, como hay que entregar todo lo posible a los grandes inversores extranjeros, tenemos que seguir adelante con toda esta operatoria. El RIGI, ¿cómo lo analizás? Y el RIGI es más de lo mismo. Lo que pasa es que, claro, cuando yo no es que esté en contra de la inversión extranjera. La inversión extranjera tiene que ser recibida si hay reglas claras, si pueden invertir y llevarse lo que corresponda y volver a reinvertir en el país. Ahora, si lo que se pretende es que vengan, que inviertan y se lleven absolutamente todo, entonces es absolutamente inaceptable. Y ese RIGI, ese régimen para inversión, además del problema de que va a determinar que los inversores puedan llevarse lo que quieran, existe otra peligrosidad en toda esta estructura de la ley, y Milei lo ha dicho claramente, a él no le importa el dinero de dónde venga, o sea, si el dinero viene del narcotráfico, del lavado de activos o de negociaciones delictivas, es un problema que a él no le interesa. Mientras vengan, es suficiente. Y claro, esto a la Argentina la puede convertir en un paraíso fiscal para que los grandes ladrones que circulan por el mundo entero vengan acá a hacer lo que quieran. Acá Laura me formulaba de otra manera la pregunta, y era, ¿el canje de deuda, pregunta para vos, Alejandro, el canje de deuda por recursos, quedó finalmente plasmado o formalizado en el RIGI? No, porque por otro lado hay otra cosa que a veces la gente no habla pero sin saber, ¿no? Porque el Estado Nacional no puede comprometer recursos que no tiene. Los recursos naturales son de las provincias, de acuerdo al artículo 124 de la Constitución, y tienen las provincias no solo la propiedad de los recursos, sino la administración de los mismos, como lo establece la ley corta sancionada en el año 2006. Es decir, el Estado Nacional no posee recursos naturales, por lo tanto no puede comprometerlos de ninguna manera. Bien. Alejandro, gracias por estar con nosotros, gracias por esta charla tan necesaria para todos nosotros, y quedará el material para consulta y bueno, entender un poquito más esta situación, esta encerrona en la que estamos en la Argentina, y no sabemos ni cómo vamos a salir. Yo espero, Alejandro, que ya tengas bien identificados discípulos. Decime que hay discípulos de este trabajo que venís desarrollando, que lo has hecho muchos años junto a tu padre, pero que nos quedan cuadros de este nivel como para seguir rascando, ¿no?, en nuestra historia, y no dormirnos y tratar de sacarnos de encima este lastre que es la deuda externa. Los hay, ¿no? Esos discípulos están, ¿no? Discípulos hay pocos, pero hay, y por otro lado hay muchos colaboradores, gente como Laura Roldán, que por ejemplo siempre está atenta para plantear cosas, para vincularme con periodistas. Es decir, se va ampliando el panorama. Bien. Pero claro, es difícil porque las grandes redes de comunicación, es decir, de alguna manera defienden este actual modelo y lo critican muy suavemente para que Milei no se enoje. Bueno, yo derogaría, si viste como Milei, que llegó, nadie no va a ser presidente. Ponele que un día me toca llegar y yo le doy de baja a todas esas leyes, entidades financieras, te llamaría, Alejandro, esto es, ¿no? Sí, esto, bueno, listo, a la mierda. Chau, se fue. Sí. Pero bueno, ya vamos a tener ese momento, va a existir ese momento. Esperemos que algo cambie y que esto no sea, quizás que esto sea el comienzo, esta enorme contradicción de este gobierno
con todo un sistema, quizás signifique que se produzca algún crack y se produzca un cambio que determine que empiece otra época en la Argentina y terminemos con estos sometimientos y esta claudicación. Yo quiero creer que lo vamos a ver juntos, Alejandro, eso, ¿eh? Ojalá sea así. Fuerte abrazo, Alejandro, gracias por este tiempo. Otro abrazo. Hasta pronto. Alejandro Olmos Gaona, investigador, ¿sí? Especialista en deuda externa, ha escrito libros, ha sido asesor presidencial de Rafael Correa, una dura crítica a la clase política argentina, de la dictadura para aquí, parejito a todos. Nosotros, naturalmente, hay cuestiones que las recibimos y las recepcionamos con algo de escozor. Yo creo que no se pueden dar todas las batallas juntas, se han dado muchas batallas en el tiempo democrático que nos ha tocado de la dictadura hasta hoy, sobre todo en los gobiernos de Néstor y Cristina, pero faltó, claro que faltó, y probablemente faltó esto, y probablemente también faltó esto. Lo que hace falta es más unidad, más fuerza, más profundidad en un proyecto, no ir dejando solo un proyecto, unirnos todos y que exista esa fuerza, esa correlación de fuerzas para que finalmente un ejecutivo que tiene el mandato popular y peronista de ejecutar lo que el pueblo quiere, tenga la fuerza para decir, bueno, me tiro, pero lo voy a poder lograr, lo voy a poder hacer. Ustedes ya saben cómo les va a los líderes populares que se le atreven al poder, ¿sí? O sea, solo con repasar un poquitito uno se da cuenta cuando tocas a algunos intereses lo que pasa. Esos son intereses. Esas leyes son fuertes intereses. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente, y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche.